cómo vivir así, con los recuerdos de mi culpabilidad. El tiempo solo la logra acrecentar. Hola a todos, el padre homuncular se presenta en un nuevo video, pero vayamos al grano, y es, ¿el doblaje de One Piece envejeció bien? Hago este video como un análisis a los 61 episodios estrenados en Netflix hace 5 años por 2020, y ahora que me vi la serie, puedo dar una opinión al respecto. Después de todo he hablado sobre la versión de 4Kids y concluimos que es un doblaje malo que empeora conforme pasan los episodios, pero el redoblaje, o más bien la versión uncut como dijo un amigo, sí arregló las cosas comparado a lo que hizo 4Kids, pero como dije al inicio, que también envejeció este doblaje, ya que si no mal recuerdan, hubo polémica porque supuestamente el director fue acosado por los fans de One Piece porque dice que el doblaje se escuchaba mal, que las voces estaban mal elegidas, y que por supuesto, lo dirige Arturo Castañeda, y él es odiado por cierto grupo porque arruinó el doblaje de la franquicia de Saint Seiya, con One Piece que también le quedó el proyecto. Sin nada más que decir, que empiece el video. El doblaje uncut se grabó en el estudio de doblaje, Lago, y obviamente Arturo Castañeda es el director. El problema aquí, es que cuando se anunció que él sería el director, algunos mandaron al diablo el doblaje, ya que como dije antes, Arturo recibió críticas por cómo dirigía la franquicia de Saint Seiya o Caballeros del Zodíaco. Pero como dije, yo me vi este doblaje por diciembre de 2025, y puedo confirmar que para nada es el doblaje de mierda que cierta gente afirma que sí es, y que chistosamente, de la nada mencionan que el doblaje de 4Kids era mejor en cada aspecto. O sea, what the fuck man, qué mal criterio tienes que tener para decir eso. Pero antes de hablar de los personajes principales, quisiera hablar de unos errores que tiene la adaptación. Por ejemplo, aparte de que Grand Line es traducido como Gran Ruta Marítima, un error argumental es que dejan el nombre de Gold Roger como Gold D. Roger, y eso es grave porque afecta la trama más adelante. Riqueza, fama, poder. Goldie Roger, el rey de los piratas, conquistó. Pero eso sería contar spoilers, pero sí, mala decisión haber hecho esa inconsistencia, de ahí luego sacan que el redoblaje es una porquería por la adaptación. Ahora toca hablar de la tripulación de los sombreros de paja. Primero tenemos al protagonista, Monkey D. Luffy, aquí fue interpretado por la señorita Mireia Mendoza, voz de Gwen Stacy, Darkness en Konosuba y Trina Vega. Yo tengo opiniones mixtas hacia este casting. Por un lado tengo entendido que fue orden de Toei Animation en que el personaje fuera doblado por una mujer, esto también pasa en el doblaje de portugués de Brasil, pero yo siento que Mireia no fue la mejor opción que digamos. ¿Y por qué? Fácil, es que simplemente a ella no le sale los tonos de varón. En los primeros episodios sonaba muy niña, y si bien conforme pasan los episodios ella se adapta con el personaje, donde de hecho puedes tolerarla cuando habla tranquilo, el problema ya va más con la voz, ya que la señorita Mireia cuando grita si se escucha demasiado aguda y hasta se le salen los gallos. Aunque no lo voy a negar, y es que en cuanto a interpretación nos referimos, la señorita Mireia sí lo hace increíble, aunque como defecto es que suena rasposa, pero dejando ese pequeño detalle, a diferencia de sus otras voces en la versión de 4Kids y sin faltar el respeto, Mireia sí hace un esfuerzo considerable en sonar bien como Luffy. Por ejemplo, no suena plana, tampoco es tan molesta al oído, y le da buen peso a sus palabras. Donde se lució fue en la pelea con Arlong. Soy Monkey D. Luffy. Y cuando me enfrento a un pirata que renuncia a su nombre y al océano, lo último que quiero es perder. Un pirata renuncia a su nombre hasta el día de su muerte. ¡Claro que lo haré! Si los Gyojin son superiores, los mapas marítimos y su situación, no estoy muy enterado de eso. Y aún así, ya sé cómo rescatarlo de ustedes. Jamás será libre por culpa de este cuarto. Y si ella ya no quiere estar en este lugar, lo destruiré con mis propias manos. Aunque sí, no niego que la señorita Mireia no fue la mejor opción para Luffy, pero tampoco es la atrocidad que mucha gente cree que es. Solo por Daphnis Fernández, reconozco que tiene sus cosillas, pero como punto positivo, ahora el actor ya no imita de Gabriel Basurto como lo hacía en la versión de 4Kids, en cambio le da su propia interpretación a Zoro y eso se agradece, pero tiene como un pequeño problema con eso, y no es tanto que suene más grave que el japonés, sino que Daphnis hace sonar a Zoro demasiado serio la mayor parte del tiempo, cuando el personaje no es así. También tiene sus momentos chistosos y ahí ves que el personaje no actúa serio como lo hace
hace ver el doblaje. Otro defecto que le encuentro a Susoro, es que hay partes en las que no parece que el director le haya exigido mucho que digamos, véase esta parte de su enfrentamiento con Mihawk. Eso fue aterrador. Maldición, es prácticamente igual a Kuina. Y por si fuera poco, también es espadachina. Qué pequeño es el mundo. Aunque no creo volverla a ver. No lo sé, la situación de cada persona es diferente. Y cada trabajo se ajusta a la época actual. ¡No lo voy a permitir! ¡No me volverán a derrotar de nuevo! No hasta que lo venza para ser el mejor espadachín. Nunca jamás me volverán a derrotar. ¿Te quedó claro? ¡Rey de los piratas! Pero no es tan mal o al final de todo, pero sí es verdad que por ejemplo, Gabriel Basurto su voz en 4Kids no tenía ese problema de escucharse serio, y como dije antes, aquí sí mejoró su interpretación y ya es algo propio. Creo que tanto los señores Daphnis y Basurto están a la par como Zoro. La hermosísima Nami, por Georgina Sánchez, ella retoma a su personaje de la versión de 4Kids, y que puedo decir, simplemente recibió una mejora considerable en su interpretación, ya no hace sonar al personaje como una presumida, sino como una chica tramposa y codiciosa. En general hace un gran trabajo en este doblaje, y lo mejor de su interpretación fue precisamente en el arco de Arlong. Sí se escuchó muy desgarradora su actuación, incluso hay gente que reconoce que fue de lo mejor del redoblaje en su momento, y luego te vienen a decir que esto suena a fandom, cuando no lo es xddddd. No permitiré que le pongas un dedo encima al huerto de Belmer. No se llevarán mi dinero. ¡Ese dinero! ¡Ese dinero! ¡Arlong! 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 ¡Lárgate! ¡No necesito de tu ayuda! ¡Lárgate! 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 Oh boy, ahora toca con Usopp, por Alejandro Orozco. Este fue el que recibió más críticas, ya que nada que ver la caracterización que le puso el señor Orozco a Usopp, suena como payaso, o personaje de South Park, o como imitación de Chabelo. Ese tono agudo hace sonar muy caricaturesco al personaje, y sí, yo sé que One Piece es así, pero no había necesidad de caracterizarlo así. No ayuda cuando sabes que el señor Arturo Castañeda le dio el personaje a Alejandro Orozco, porque es pareja de su hermana, Carla Castañeda, y no es la primera vez que pasa, véase en Saint Seiya con el personaje Milo de Escorpión. Pero volviendo con Usopp, es una cagada que por más de 100 episodios le meta esta caracterización estorbosa al personaje, y ¿saben qué es lo peor? Que tiene como 4 o 5 escenas donde Alejandro Orozco suena muy bien como Usopp, y demuestra que no necesita ese tono de voz, lo que lo deja en esta tanda como potencial desperdiciado. Nami, me has desilusionado. El pobre de Luffy jamás desconfió de ti, a pesar de que robaste nuestro barco y huiste con él. Y lo peor es que sigue confiando en ti. ¿Cómo eres capaz de estafar a alguien que te estima sin ningún problema? Ya sé. Si llego todo cubierto de lodo, quizá logré convencerlos. Sí, diré algo así como... Perdón, pero perdí. Sí que ellos sonríen siempre, porque no temen arriesgar su vida a diario. Por eso me aventuré a navegar. Yo quiero reírme de verdad. Y si no doy todo en esta pelea, no soy digno de subirme al mismo barco que ellos. Y tampoco merezco sonreír desde el alma. Es por esto que la gente tachaba de mal trabajo el doblaje uncut, y se entiende, al menos de lo que lleva el doblaje, el señor Orozco ya no usa esa caracterización para Usopp. Y luego tenemos a Sanji, por Noé Velázquez, que también retoma a su personaje desde la versión de 4Kids. El océano es extenso, muy cruel. Es una sensación aterradora no tener que comer o beber en medio del mar. Es una sensación terrible. Comprendo a la perfección a las personas que mueren de hambre.
Si tu orgullo no te lo permite, adelante, puedes morir, pero si comes y sobrevives, tal vez tengas un futuro. La verdad es que sí suena muy bien, en 4Kids por la versión que le tocó y sumado a la autodirección, se escuchaba como si solo recitaba líneas, no ayudaba a que imitaba la forma de hablar como gringo, esto por suerte en el doblaje uncut no pasa, y el señor Noé Velázquez como Sanji mejora considerablemente su interpretación, por ejemplo, me gusta el choque de personalidad que tiene con Daphnis como Zoro, y que si suena más fiel al japonés, no tengo mucho de qué hablar, solamente que el señor Noé lo hizo de 10. Su actitud ruda es igual de encantadora. ¡Hola, Nami! Soy yo, Sanji. ¿Me recuerdas? ¿Qué tal si navegamos juntos? ¡Cállate, idiota! De por sí la situación ya se complicó. Tú no te metas. El amor puede llegar como un tifón. Y oye, no me ignores cuando te hablo, grosero. Dinos dónde está Usopp. ¿Que mi caballerosidad no sirve? ¡Me voy! Y además que no puedo proteger a nadie. ¡Aquí! ¡Llega! Imagino que no desea postre. Algo que se agradece de Arturo Castañeda, es que tiene un plantel muy amplio de actores que trabajan con él, seamos realistas, el elenco de 4Kids es una porquería, parece sacado del elenco del doblaje de Los Simpson, en cambio, en el doblaje uncut, tenemos la participación de actores veteranos, como por ejemplo, Javier Rivero, José Arenas, Humberto Vélez, Humberto Solórzano, Ricardo Mendoza, Ricardo Tejedo, y para sorpresa de muchos, ni más ni menos que el difunto Luis Alfonso Mendoza, es verdad que Arturo cometía errores en el casting, pero de que tiene un cast variado cuando dirige, lo tiene, y me gustaría hablar de alguno de los personajes de esta primera temporada. Mi favorito, fue Manuel Campuzano como Baggy el payaso, simplemente la voz le queda muy bien, suena no solo cómico, sino también amenazante cuando lo requiere, tampoco le exagera como el japonés donde suena un tanto viejo, y es mejor propuesta que en 4Kids, ya que sin faltar el respeto a nadie, el señor Campuzano suena aterrizado para la edad de Baggy, y su interpretación como dije es excelente, tan llenas de matices, y hasta hace carismático a Baggy. ¡Observen! ¡Mis billones de súbditos de todo el mundo! ¡No se lo pierdan! ¡La ejecución está a punto de comenzar! ¡Monkey D. Luffy! Lamento informarte que no podrás moverte de ahí. ¡Siéntete honrado! ¡Sombrero de paja! Morirás en el mismo lugar que el rey de los piratas. Para la fecha de este video, es una pena que el señor Campuzano ya dejó de interpretar a Baggy, dejó la vara muy alta en esta tanda de episodios. Mi Hope por Esteban Desco también está increíble, además de que no tiene acentito francés, que lo vuelva una comedia involuntaria, si respeta que el personaje es un espadachín bastante fuerte y formidable, o que también transmite inspiración siendo su pelea con Zoro un ejemplo de ello. Hablando de eso, el señor Desco me parece un actor infravalorado para ser un veterano, y aquí como mi Hope estuvo genial. Es muy pronto para que mueras, joven espadachín. Mi nombre es Drácul Mihawk. Conócete mejor. Y conoce el mundo para ser más fuerte. No importa cuántos años te tomen. Conservaré el asiento del hombre más fuerte mientras espero por ti. ¡Supera a esta espada! ¡Supéranos! ¡Zoro Roronoa! Armando Coria como Kuro es un cast buenísimo, de hecho, algo que sí mejoró Arturo Castañeda en el doblaje de este arco, es que las voces de los personajes que aparecen quitando a Usopp, suenan mucho mejor aquí que en 4Kids, y el señor Armando Coria es un ejemplo de ello, suena como un villano calculador y amenazante, y ahora sí te puedes tomar en serio a este villano ahora que no tiene voz de villano de caricatura. En serio, sí que eres gracioso. No te comportes como un presumido solo porque rompiste una de mis garras. ¿Ese infeliz es mejor que yo? ¡Dime cómo! Porque hoy vas a morir. Dejaré que te retuerzas en agonía mientras te corto como un pez. Y haré una excepción por ti. Te rebanaré con mucho cuidado. Y de paso quisiera hablar del trabajo de la señorita Annalise Sánchez como Kaya, suena increíble en este doblaje y sus escenas fueron bastante buenas, tanto que hasta Alejandro Orozco como Usopp no sonaba tan mal. Tal vez no aceptes mis disculpas, pero en ese momento no quise creerte que Clajador siempre fue un pirata. Eso ya no importa. ¿Qué estás haciendo aquí? Te dije que te fueras de aquí. Estás arriesgando tu vida. ¡Pero!
Después de que te traté mal y herí tus sentimientos, sigues peleando por mí a pesar de tus heridas. Dan Osorio como Smoker sí suena bien, aunque no resalta tanto que podría ser mejor, pero al menos sí lo dirigieron bien aquí, ya que no suena sobreactuado comparado al doblaje de Elfen Lied, que ahí se oye más como Robot XD, mientras que en One Piece no, y es un cast mucho mejor que Juan Carlos Tinoco en 4Kids, que no era la mejor opción que digamos. No deberías guardarme tanto rencor, viejo. Vine como el cliente fiel que siempre he sido. Mejor culpa a los piratas cobardes que hay en estos días. ¡Golpe blanco! ¿Ahora lo entiendes? No podrás llegar a la gran ruta marítima. ¡Como te lo advertí! Maggie Vera como Belmer también estuvo increíble, sí suena como una madre luchona, y debo decir que la escena donde confronta a Arlon es de las mejores partes del doblaje uncut durante la primera temporada. ¡Qué pena! Soy una ex infante de marina. La aldea Kokoyashi está muy lejos de la gran ruta marítima. ¿Qué hacen aquí? En serio lo deseaba. Quería comprarles muchos libros y también mucha ropa. Perdónenme, nunca logré hacer lo que una madre haría por sus hijos. Gabriel Pingarrón como Gold Roger está excelente, muy a la par con el difunto Arturo Casanova, es la voz apropiada para un personaje que comenzó la era de los piratas, hasta tiene buena química con el señor Humberto Vélez, simplemente un pulgar arriba para un veterano como el señor Gabriel. Por supuesto, amigo. Pienso dar un paseo por la gran ruta marítima. Es una emoción que no puedo ocultar. Oye, ¿piensas ir al mar traicionero? ¿Qué? ¿Algún problema? No es por ti, pero ya sabes lo que dicen. ¿Piensas que voy a escapar? Me siento abandonado por todos. Bueno, acabemos con esto de una vez. También hay actores de la versión de 4Kids que retomaron a sus personajes y se oyen mejor aquí. Por ejemplo, tenemos a Erika Edwards como Alvida, aquí ya suena como mujer gorda malvada y después de comer la fruta del diablo usa su voz natural, a diferencia del doblaje anterior donde sonaba rasposa. Ya veo. He oído rumores sobre ella y por tu demostración veo que realmente existe. Aparte eres muy hábil. ¿Eres un cazarrecompensas? Sí, aún lo siento. Díganme todos, ¿qué es lo más hermoso que se ha visto surcando estos mares? Sí, por supuesto que tienen razón, porque no existe un hombre en este mar que no se arrodille ante mi belleza. Edson Matus como Gin, que regreso en este doblaje sí mejoró bastante, en la versión de 4Kids sonaba fatal, por ejemplo, en esta escena donde no quiere comer, se oye demasiado rasposo y no parece que de verdad se está muriendo de hambre, algo que en el redoblaje sí mejoró y hasta no puedes evitar sentir algo. ¡Cállate! ¡Déjame en paz! Aunque no tenga dónde caerme muerto, no aceptaré limosnas de los demás. ¡Quita esa comida de mi vista! Lo siento mucho y gracias. Pensé que iba a morir, que estaba en las últimas. Esto está muy rico. Jamás había comido algo tan delicioso. Por cierto, Sanji, en verdad, muchas gracias. Te debo la vida por esa comida, lo más delicioso que he probado. Y Shanks por Raúl Anaya igualmente suena mejor aquí, aparte de que no suena como si hubiera fumado ya que pronunciaba raro las palabras en 4Kids, ahora sí transmite que es un pirata bonachón. No tengo mucho de qué hablar, pero de lo que he escuchado el señor Anaya estuvo muy bien como Shanks, hasta se complementa muy bien con el señor Desco como Mihawk. Si alguien me lanza licor, comida o incluso se atreve a escupirme, solo me reiré a carcajadas y lo olvidaré. Pero, sea cual sea el motivo, si alguien hiere a uno de mis amigos, lo pagará muy caro. ¿Qué tal, ojos de halcón? No esperaba tu visita. Como puedes ver, no me siento bien. ¿No viniste a pelear, o sí? No, no vine con el propósito de saldar cuentas. Sobre todo después de perder tu brazo izquierdo. Aunque hay algunos cast que sí se nota que están raros, ahí tenemos por ejemplo a Ricardo Méndez como Arlon. En verdad lo siento, Nami. Entiendo que estés molesta, pero no te preocupes. De ti es de la persona que menos sospecho. Tú y yo nos conocemos desde hace 8 años. ¿Vas a convertirle en navegante de un bote destartalado? ¡Ja!
El valioso talento de Nami solo se desperdiciaría ahí. ¡Mira! ¿Cuántas personas en este mundo saben trazar un mapa con tanta precisión como los que ves aquí? Por un lado, si suena como un auténtico hijo de puta, un ser maligno, y alguien despreciable, pero por el otro lado, si escuchas la voz japonesa del personaje, notarás que Arlong se oye más grave e intimidante, lo que ayuda a que tengas miedo de lo que haga este tipo, pero es algo que su voz en el doblaje Uncut no tiene, pero bueno, al menos su interpretación como dije lo compensa un poco, pero sí pudieron poner a un actor de voz grave. Luego tenemos a Daniel del Roble como Seth, el cast habla por sí solo, el señor del Roble aunque es un gran actor, no le queda doblar ancianos, suena muy forzado la verdad, en ese aspecto sí era mejor el señor Jorge Santos en la versión de 4Kids, y sí siento que pudo haber retomado a su personaje en el redoblaje, una pena la verdad. Ni en 1.000.000 de años podrías enseñarme a cocinar, mocoso. Por si no lo sabías, he cocinado en cada uno de los mares de este mundo. ¿No quieres llevarte esto? En esta bitácora está registrado 1 año de viaje por la gran ruta marítima. Y luego tenemos a César Beltrán como Morgan, si ya me quejé de que a Seth le pusieron una voz joven fingiendo un tono de anciano, con Morgan es peor, ya que en el doblaje de 4Kids era doblado por el difunto Rubén Moya, y aquí el señor Beltrán suena forzado, haciendo una voz grave que no le sale, y que para nada intimida, mal casting ahí por parte de Arturo Castañeda. ¡Miserables vagabundos incompetentes! ¿Cómo se atreven a desafiarme? ¡Soy el capitán de la marina! ¡Morgan, mano de hacha! ¡Maldito! ¡Soy un capitán de la marina! ¡Soy Morgan, mano de hacha! Y una última cosa, yo me expresé de que los ambientes en la versión de 4Kids sonaban mal, pero por suerte, en el doblaje Uncut mejoraron y no se quedan a deber, ni tampoco te sacan de la inmersión, solo un hater que odia a Arturo Castañeda te argumentara lo contrario. ¡Oye, rey de los piratas! ¿En dónde ocultaste los tesoros que encontraste? ¿Están en la gran ruta marítima? ¿Es verdad que lo obtuviste? Me refiero al tesoro legendario. ¡Tonto! ¡Guarda silencio! El tesoro que consideran inigualable. ¡El One Piece! Al final de todo, podemos decir que sí, el doblaje de la primera temporada de One Piece estrenada en 2020 envejeció muy bien. Comparado a Saint Seiya, Arturo hizo un trabajo sólido aquí, y si bien tiene sus detalles como algún cast raro y una que otra decisión rara, tampoco es para bajonear el doblaje, de hecho es bastante disfrutable de ver, la verdad es que la gente, no digo todos, pero sí algunos, fueron unos exagerados de mierda en tratar este doblaje como un trabajo decente o directamente malo, cuando no es ni de cerca eso, para ser la primera vez que la franquicia se dobla en base a la versión original estuvo bastante bien, la verdad si se extraña a Arturo Castañeda en la dirección ahora que en la actualidad dejo de dirigir el doblaje de la serie, pero ya llegaremos a ello, aunque, si el video recibe el apoyo necesario, tal vez decida hablar del doblaje de los demás arcos véase Alabasta, pero eso lo veremos a futuro. Hasta aquí termina el video, el padre de los homúnculos se despide queridos suscriptores. No voy a negarlo, se ve bastante fresco, pero nunca había visto un pescado así.